una ecuación diferencial que decide obtener la respuesta del sistema. Lo mismo es decir, obtener la solución homogénea y la solución particular como solución total de una ecuación diferencial, que decir obtener la solución completa, me parece que le llaman, que es el transitorio, que básicamente es la homogénea, más la solución particular, que básicamente es la solución en estado estable después de que pasa el transitorio. ¿Ok? Vimos un modelito de una suspensión de un coche en donde finalmente y en forma operativa sacamos su función de transferencia. Siempre hay que hacer el mismo camino, y una recomendación muy grande es que normalicen la ecuación diferencial para evitar errores en el cálculo de eigenvalores. ¿Ok? Entonces, acuérdense de eso, porque luego es donde vienen los problemas sencillos, la verdad, algebraicos, pero pues dado que ahora desafortunadamente ya no hay tanta práctica por parte del estudiantado en el manejo de las ecuaciones, debido a que la tecnología les ayuda mucho, pues entonces hay como que falta un poquito de habilidad en las mecanizaciones aritméticas o matemáticas, ¿ok? Bueno, después de eso vimos un circuito eléctrico y aquí va a empezar a ver cosas interesantes, que es lo que en esta clase quiero platicar. Porque, bueno, estoy consciente de que el curso de electricidad, pues que no lo han llevado y que no sé qué, y etcétera. Pero entonces, yo a nivel divulgación, casi partiendo de la ley de Ohm, pues vi que la misma ley de Ohm se puede usar para conocer el comportamiento de una inductancia y de una capacitancia, nada más haciendo variable o dinámica la corriente en un caso y el voltaje en otro. ¿Ok? Bueno, finalmente pusimos la ecuación dinámica que rige el comportamiento, o que es un modelo que más o menos representa un circuito eléctrico RLC. Y creo que ahí nos quedamos. Entonces, bueno, en esta clase, y espero, no sé si sea esta o tal vez hasta la que sigue, hablar más de cómo arrancarle las ecuaciones matemáticas a un sistema físico. Y siempre, absolutamente siempre, vamos a estar con la idea de que estas ecuaciones que yo le arranque no van a ser más que aproximaciones al sistema. La mejor forma de que se comporta el sistema es como el sistema se comporta, punto. ¿Sí? Y las ecuaciones como que se asemejan al comportamiento físico natural del sistema. Entonces, insisto más, todas estas ecuaciones que hemos visto dinámicas, ecuaciones diferenciales, pues no son más que representaciones aproximadas del fenómeno físico. Si acuérdense, a nivel 2 está la ecuación diferencial o en general las matemáticas, y a nivel 1 está el sistema, o que es lo que es la física. ¿Ok? Dentro de esto de cómo sacarle las ecuaciones matemáticas como modelo, como equivalente más o menos parecido a a un sistema, hay muchas cosas interesantes que ver, y aquí no vamos a más que dejar un poquito la inquietud de que es un tema interesante de estudiar, de analizar. Lo vamos a ver, pues la verdad, un poco como todo en el curso, como una introducción, nada más. Pero dejar ciertas motivaciones importantes, muy importantes, como espero que sea la que ahorita les quiero plantear, porque hay cosas que aparecen muy interesantes y ahorita les voy a hacer la pregunta. Entonces, primero que nada, vamos a cambiar a nuestro pizarrón y vamos a doblar los dedos para que no tengamos problema con el Dios tecnología y que sí nos funcione. Ok,
Entonces, bueno, ahí me estoy cambiando. Vamos a quitar el fondo virtual. Que yo digo el fondo de mentiras. Y ahí está nuestro pizarrón horrible. Ok, pero al menos funciona. Ok. Recibimos a su compañero. Y bueno, entonces estamos igual que en la clase pasada. Híjole, me parece que así se veía un poco mejor. Aunque prácticamente no hay diferencia, ¿no? Pero bueno, así está. Entonces, espero que ustedes alcancen a ver la ecuación dinámica que representaba el circuito. No lo quise borrar porque de ahí quiero partir, ¿sí? Dice segunda derivada con respecto al tiempo del voltaje en el condensador, luego más R entre L por la primera variación del voltaje, más 1 entre LC igual a 1 entre LC por la excitación, que es FDT, que es la corriente, el voltaje de alimentación. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de una primera cosa muy interesante. ¿Sí? Vean, yo estuve pensando en darles ciertos valores medio convenientes a nuestra resistencia, nuestra inductancia y nuestra capacitancia. Acuérdense que estos coeficientes son constantes porque el sistema nunca cambia, siempre es el mismo, ¿sí? O sea que tristemente no se hace viejo. La resistencia, la inductancia, la capacitancia, hoy van a valer una cosa y de aquí a 1500 años van a valer lo mismo. No habrán envejecido. ¿De acuerdo? Eso significa invariancia en el tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí a la izquierda ustedes no las pueden ver, pero no es ningún secreto. Vamos a suponer que R y L, R que valga un K, 1000 ohms. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner por aquí un K entre L. L le voy a dar el valor de 0.25, ¿sí? de K por 1000 henries. ¿De acuerdo? Entonces R entre L me va a dar así un cuarto de K. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si yo hago las operaciones de esto, pues estas se van con estas y esto me queda 4. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Luego, vamos a tomar el otro coeficiente constante que dice 1 entre LC. ¿De acuerdo? Entonces dice 1 entre L, pero L vale un cuarto de K, porque así lo asigné. Y ahora C, la capacitancia, la voy a poner como 4 quintos por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Entonces 4 quintos lo voy a poner así. Por 10 a la menos 3 es 1 entre K. ¿Sí lo ven? Es a la menos el signo. ¿De acuerdo? Entonces, si hago yo estas operaciones, ¿qué resulta? Vean, esta K se va con esta K, este 4 se va con este 4 y aquí me queda un quinto. Si ese lo subo, me queda 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí está lo interesante. Si yo sustituyo valores, esto que está aquí y esto que está aquí, valdrían 4 y 5. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que ustedes me digan qué cosa interesante aparece aquí. Sería conveniente, por ejemplo, que yo les dejara de tarea cuál es la respuesta del circuito. ¿Sí?
La respuesta del circuito viene siendo, como lo dije hace un momento, la solución de esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿A qué excitación F? A un escalón. La misma que puse en la suspensión. Por conveniencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, primera pregunta. ¿Sería conveniente de mi parte dejarles esa tarea? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa si yo les digo tarea para la próxima clase? ¿Qué me pueden opinar al respecto? Y aquí, por favor, necesito que opinen algo. ¿Alguien que se anime? Pues en mi caso se me incrementaría mi carga de trabajo un poco. No vivas en lo contingente. Vive en lo necesario. ¿Alguien más? Está bien tu opinión, ¿sí? No te voy a cargar más de trabajo, ¿sí? Porque yo digo, la dejaría, pero no lo voy a dejar, ¿ok? ¿Alguna otra opinión por parte de algún otro de ustedes? ¿No? ¿No hay nada, seguro? Bueno, entonces, ¿alguien puede acordarse qué hizo en la primera tarea, en la tarea T1 que me entregaron hace ya más de una semana? ¿Qué tenían que resolver? Tenemos que resolver una ecuación diferencial y con, ¿cómo se llama? Parámetros definidos. ¿Cómo se? Con parámetros constantes. Ajá, con parámetros constantes, perdón. ¿Y cuál era esa ecuación? Déjeme, ¿La tienes? ¿la investigo? Vela, Sí, aquí la tengo. vela en tus apuntes. Ajá. La ecuación era, aquí está. La Era diferencial, segunda diferencial, derivada. ajá, perdón, derivada 2 cuadrada de y de t más 4 diferencial, derivada, perdón, y de t más 5, y de t es igual a un medio. Ok, ahora, si ahorita que me hiciste favor de leerla, repito la pregunta a ti y a todos. ¿Qué pasa si les dejo de tarea que resuelvan este circuito eléctrico que está en el pizarrón? No nos podría dar f de t, porque no nos la está dando. No, supones que f de t vale un escalón, lo acabo de decir. Y el término que está del lado derecho, 1 entre LC por la f de t, va a dar un medio. Ok, entonces, si así fuera, ¿qué sentido tendría que yo les dejara hacer esa tarea? ¿Cuál sería el resultado? Pues se parece mucho al que ya hicimos. ¿Te parece? Ese es el mismo, ¿no? Diría yo. Ok, entonces, un 8, un 6 de calificación se parece a un 10. No, pero más o menos es similar. Es aprobatorio. No, entonces, claramente vemos una cosa que la cual me llama mucho la atención y creo que es producto de estas clases por Zoom, ¿sí? Que te estoy diciendo de qué color es el caballo blanco y me dices, a ver, ¿me enseña la foto del caballo blanco? No, pues es que es medio gris. No. A ver, señores, ya después de hacer esta auscultación de su tarea, les agradezco que hayan revisado su tarea anterior. Lo gran importante que tienen que ver es que esta ecuación del circuito eléctrico es idéntica a la ecuación de la suspensión mecánica, ¿sí? Eso es lo que yo esperaba y que en condiciones normales inmediatamente el alumno me lo decía. Ahorita no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el alumno hace una cosa y luego hace otra, pero no se le queda grabado nada. No entendió lo que hizo. Pues, incluso ahorita, como siempre les he dicho,
Son como las abejitas que hacen del panal. Pues ya hicieron el panal y si le preguntas de qué hiciste, dice, no sé, ¿qué quieres que haga? No, pues sigue haciendo el panal, sigo haciendo el panal. Pero no te das cuenta, oye, ¿es el mismo que hice ayer? No, yo ayer no existe y mañana tampoco. Hoy me dicen, haz esto, lo hago. Entonces, sí me preocupa mucho, pero también les quiero decir que desafortunadamente es una característica actual de las generaciones. Y desde mi punto de vista, no sé si alcanzan a ver en el pizarrón, aquí a la izquierda, si alcanzan a ver la FMT, ¿sí? Es un problema de la tecnología, ¿sí? Ustedes agarran y dicen, a ver, hazme esta tarea, y luego pasan 2 días y les digo, hazme esta tarea, la hacen, y no se dan cuenta que fue la misma. Dios santo, entonces ustedes tienen que darse cuenta que es exactamente la misma. Y entonces viene la pregunta más importante, ya que finalmente, pues no se dieron cuenta desgraciadamente, pero bueno, este fenómeno social del aprendizaje lo he estado estudiando bastante, ¿sí? Y cada vez es más claro. Y ahorita es claro en este momento que acaba de suceder, ¿sí? El estudiante escucha ahorita, pero mañana borra lo de hoy y escucha lo de mañana. O sea, hace condiciones iniciales igual a 0. Y dice, no, adiós. Usted me dijo, ya se acabó el Zoom, se acabó todo. ¿No? Entonces, bueno, yo les pido que no hagan eso. Entonces, tienen que darse cuenta que con unos ciertos valores convenientes, como son los que puse aquí, R, L y C, llego a que los coeficientes de la ecuación diferencial de la ecuación dinámica del circuito eléctrico son idénticos a los de la suspensión del coche, ¿ok? Entonces, pues ya que se los dije, y si yo les dejo la tarea, pues debe dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, por eso les dije, pues no se la... Y su compañero que participó al principio me dice, es que me quitaría más tiempo y tendría que dedicar más tiempo a eso. No te preocupes de cuánto tienes que tiempo de dedicar. Tienes que darte cuenta que es lo mismo de la otra y entonces la haces en 2 minutos. Te la copias, ya nomás, o le pones, como le hacen ahora con la tecnología, tarea 3, copy-paste, ya está. ¿Sí? Entonces, hay que ver lo que se hace, no nada más hacerlo en forma automática. ¿De acuerdo? Y esta automatización, pues sí creo que tiene algo que ver con la exacerbación tecnológica del siglo XXI que estamos viviendo. Ok, bueno, ahora viene una segunda pregunta, que por favor, no es cosa de que la hagan en forma automática. Lo que yo quiero es quitarlos de la automatización y volverlos a ser personas racionales que piensan. ¿Ok? Si la ecuación diferencial, que es el modelo, ¿sí?, de la suspensión del coche, o bien del circuito eléctrico, es la misma, ¿cómo puedo explicarme que una suspensión es igual a un circuito eléctrico? ¿Qué me pueden decir al respecto? Es cosa de irle razonando, pensando. Pues, más que nada, un circuito eléctrico y una suspensión tienen componentes similares como la resistencia. Ok, entonces, si se te poncha un día la llanta, ¿le puedes poner un protoboard? No, es un equivalente, no exactamente es el mismo, pero sí se comporta más o menos de la misma manera. La respuesta es no, y no es que sea parecido, en este caso es diferente. ¿Sí? No es que sea parecido, es completamente diferente. Entonces, ¿cómo me explico que la ecuación diferencial no se parece? Es igual. Es igual. ¿Cómo me puedo explicar eso? Es ¿Sí me que entiendes? cuando hicimos el Si desarrollo, son diferentes, sí, adelante.
Cuando hicimos el desarrollo, dijimos que la segunda ley de Newton que utilizamos para desarrollar las ecuaciones del amortiguador, las Sí, hicimos como a la analogía con la ley de Ohm en el circuito eléctrico y de ahí desarrollamos pues nuestras operaciones y ahí es donde ujú, se unió como esa pequeña brecha de esas dos ecuaciones para que nos diera lo mismo. sí, Es lo que yo pero no es recuerdo. para que nos haga lo mismo, es que siempre va a dar lo mismo. Entonces, lo importante es que la ecuación de Newton está, es la misma. Si yo la F la escribo así, si yo la M la escribo así, si yo la A la escribo así, es la misma ecuación, es decir, no la estamos haciendo, no la estamos haciendo iguales, no, son iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, yo lo que hago en otros cursos, bueno, de ustedes de semestre pasados, es que yo se los cambio de nombre para que les quede concreto el concepto. Y les digo, esta que está aquí, B igual a RI, esta es la segunda ley de Newton. Y esta que está aquí, que dice F igual a M por A, les digo, esta es la ley de Ohm. Se los cambio para que se den cuenta que es lo mismo. Entonces, ¿cómo explicar que la suspensión es igual al circuito eléctrico? Eso es lo que en esta clase quiero yo mencionar o analizar, ¿sí? La respuesta es que no son iguales, pero bien dijo su compañero, tienen el mismo comportamiento, sí, ¿de acuerdo? Pero un comportamiento en la suspensión lo tienen en distancias de movimiento de la suspensión y otro comportamiento lo tienen en voltajes, en el caso del circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la forma de explicar esto es que la matemática se parece a la física, pero la matemática no distingue entre la física mecánica y la física eléctrica. ¿Sí lo ven? Para la matemática es lo mismo, ¿sí? Pero para la física no. Una cosa es resistencia y voltaje y otra cosa es fricción, ¿sí? Y masa, ¿ok? Pero para las ecuaciones es transparente, se ven iguales, ¿ok? Entonces, aquí el problema es que la matemática no puede detectar qué tipo de física es. Y por esa razón, con más razón, la matemática va en segundo lugar. Porque a la matemática le das un circuito y le das una suspensión y dice, son física y son iguales. Y acá arriba, no, no son iguales. ¿Se parecen? No. ¿Su comportamiento es idéntico? Sí. ¿Ok? Pero una cosa es la física y otra cosa la matemática. Entonces aquí mi punto de vista es así como que fuerte, porque inicialmente el profesor y los alumnos se sorprenden, dicen, mira nada más qué maravillosas son las matemáticas. Y yo no lo digo así, yo digo, no, pues es que está mal la matemática, porque ¿saben qué es el daltonismo? ¿Sí? Es una enfermedad que solamente puedes ver en blanco y negro, pero no puedes ver a colores. ¿Sí? Entonces yo por analogía, yo digo que la matemática no distingue los colores, ¿no? Para la matemática todo es en blanco y negro. Y lo mismo le da un circuito que una suspensión de coche. La ecuación le pone la misma, cuando en realidad sí hay diferencia. Y por eso les hice el ejemplo de que si se te poncha la llanta, no traes refacción, pues le pones un protobor y le pones ahí tus resistencias, pues no va a funcionar, porque sí hay diferencia, una cosa es eléctrica y otra cosa es mecánica, ¿no? Ok, entonces lo importante es que se den cuenta que con este segundo modelo, que bueno, estaba pensado para que surgiera esto, ven ustedes cómo la matemática dice lo mismo para problemas diferentes. ¿Okay?
Entonces ahí hay como que una insuficiencia de la matemática de poder detectar la precisión en la física. Es decir, la física es una, la física es la otra, pero son las dos. Sin embargo, la ingenio del ser humano lo ha llevado a tener ventajas sobre esta deficiencia, ¿sí? Y por ejemplo, en México y Japón, por ejemplo, estamos bastante avanzados en el estudio de los sismos, por razón lógica, porque aquí hay muchos sismos, ¿ok? Entonces, no se les puede ocurrir, aunque ustedes no lo crean, que el sistema mecánico de un sismo se puede representar por un circuito eléctrico, ¿sí? Y entonces el circuito eléctrico lo puedes tú simular, aunque no haya temblor, sino simplemente ves cómo fue la señal que sentiste del último temblor, porque gracias a la tecnología la guardaste y la tienes almacenada por ahí. Entonces, esa señal idéntica al movimiento telúrico la metes pero como un voltaje a un circuito. Y entonces, el voltaje en el condensador de ese circuito es equivalente a la distancia de movimiento de la suspensión en un caso, o bien en este caso del movimiento telúrico, ¿ok? Y entonces tú haces simulaciones de temblores. Y si lo pones en un edificio de 20 pisos, cada malla RLC corresponde a un piso del edificio. Entonces, un edificio de 20 pisos tendría 20 mallas RLC. Y tú puedes ver el voltaje en cada condensador. Y entonces ahí tú puedes ya hacer un análisis en ingeniería civil para ver si la estructura soporta o no ese voltaje que viene siendo un movimiento realmente, y puedes tú predecir si el edificio se va o no a caer, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante y es algo que se ha sacado de esta deficiencia. Dices, híjole, pues es que no son iguales. Ah, pero es que este circuito sí lo puedo construir. Y cada piso de un edificio son diferentes mallas. Entonces, tengo un edificio de 20 pisos y le pongo 20 mallas, ¿sí? Entonces, yo puedo pronosticar si el edificio va o no a aguantar, si se va a caer o no. Esa es una de tantas aplicaciones, ¿ok? Bueno, eso es lo que les quería decir. Entonces, también vimos en la clase pasada, y lo que acabo de decir ya, que la solución de esta ecuación diferencial viene siendo la respuesta del sistema, es lo mismo. Y el transitorio viene siendo la solución de la homogénea. Y la solución particular viene siendo la solución, la respuesta permanente del sistema. ¿Ok? Más o menos está claro esto. Vean, esto es bastante interesante, ¿no? Bueno, ok. Vamos a ver, y por último, para terminar con la parte de sistemas, aunque está medio larguito el asunto, falta una clase o dos, no sé, lo que sean necesarias. Vamos muy bien con respecto al avance hasta ahorita. Vamos perfectamente bien para cubrir el programa de la materia a través de Zoom. Y la última noticia que yo tuve el viernes es que este semestre se va a acabar como empezamos. Sería muy raro que hubiera clases presenciales, salvo alguna actividad de laboratorio, algo, tal vez el laboratorio de esta materia sí les pida que haya algún asunto presencial, tal vez hacia fines del semestre, pero no lo sé. Pero lo que es de la teoría, hasta donde yo me enteré el viernes, no hay. La teoría vamos a acabar así. Y ya es el tercer semestre y creo que hemos aprendido mucho y también, pero me he dado cuenta de que a veces no quedan las cosas tan firmes como en la clase presencial. Pero bueno, eso no está en discusión ahorita se hace así y se acabó. Vamos a ver otras técnicas
matemáticas para sacar las ecuaciones de un sistema físico, ya sea el de la suspensión, el eléctrico, el hidráulico, el neumático, el que quieran, ¿sí? ¿Ok? Y también que quede claro, este par de sistemitas que estoy poniendo aquí de ejemplos son muy sencillos y dejan ver todo lo que hay atrás. ¿Habrá algún sistema que quieren ustedes estudiar que va a ser mucho más complejo? ¿Sí? Pero yo no quiero poner cosas complejas como, ¿por qué? Porque entonces las ecuaciones pues se van a complicar mucho, entonces uno va a decir, ay, qué difíciles son. No, mejor lo ponemos sencillitas y vean cómo sale un circuito y cómo sale la suspensión del coche, creo yo, de manera muy, muy sencilla, ¿sí? Aquí puedo hacer una crítica a su práctica 1, que yo creo que ya la hicieron o la están haciendo. A ver, platíquenme. ¿La práctica 1 ya la hicieron o la están haciendo? ¿Quién me quiere decir? ¿Alguien que me quiera decir? Ya le hicimos. Ya, ¿Ya la hicieron? ya lo hicimos. Okay. Bien, me adelanto. ¿Qué dudas tuvieron? Pues estuvo todo muy bien. ¿Qué opinan de esa práctica? ¿Su opinión? ¿Nada? ¿La hicieron como esta tarea con respecto a la de la suspensión? ¿No tienen ninguna duda? A ver, quiero que me digan qué ejemplo se presentó al principio de la práctica como un ejemplo real de sistema. Se presentó ahí un problema físico y se explicó durante 1 o 2 hojas. Ajá. ¿Quién me dice? El sistema respiratorio. El sistema respiratorio. ¿Y qué opinan ustedes de lo que pasó o del modelo que sacaron o del ejemplo que pusieron los muchachos de posgrado, que son los que desarrollaron las prácticas? Bueno, pues yo lo que les puedo adelantar es que el sistema de la respiración de cada uno de nosotros, pues está bien complicado, ¿no? ¿Ustedes creen que pudiese yo sacar una ecuacioncita así como la que puse aquí para el circuito RLC o para la suspensión, que me represente la respiración del ser humano? Yo creo que no. Yo creo que si hay alguna aproximación matemática del, de la respiración de cada uno de nosotros, sí la hay, pero es mucho más complicada que esto, ¿sí? Ok, entonces ya no me acuerdo si se los dije aquí o no, pero ustedes díganme, por favor, para no repetir las cosas. Lo que pasa es que me confundo de grupo a veces. No, creo que no lo he dicho aquí. Yo considero que ese sistema de la respiración, puesto en su práctica 1, como que no es muy adecuado. No es muy adecuado porque el sistema en sí mismo es bien complicado. Y poner sus ecuaciones, está en chino. De veras que yo creo que no la sacamos nadie. Sí, está bastante difícil. ¿Sí? Pero, sin embargo, en la F que está acá arriba, en la naturaleza, qué sencillo es. ¿Sí? Todos nosotros respiramos y ya, tanta, inhala, exhala, punto, ya está. Ya, bien fácil. Oye, y eso bien fácil que afortunadamente lo hacemos casi en forma, eso sí lo hacemos en forma automática, ni nos damos cuenta, ¿sí? Si yo quiero plasmar con ecuaciones esa sencillez que tenemos de la respiración que nos permite prevalecer con vida, pues resulta que las matemáticas se hacen súper complicadas. Entonces, bueno, yo lo único que opino es que en esa práctica debemos poner un ejemplo de motivación hacia los alumnos un poquito más cercano a la matemática de los alumnos, ¿no? No tan complicado, ¿no? Y entendemos que la complicación se debe a la perfección de la naturaleza y a la dificultad de nuestra matemática para acercarse a la perfección de la naturaleza.
Mi conclusión concreta, y se les paso al costo para que el día de mañana que ustedes estén estudiando más cosas de la carrera eléctrica, electrónica y todas esas cosas que están estudiando, es la siguiente. Cuando ustedes están diseñando un aparato cualquiera, estoy pensando en una nueva tecnología, no nada más en operar tecnologías, que es donde se quieren limitar mucho. Lo podemos hacer en ingeniería, porque todos los aparatos que nosotros creamos como nuevas tecnologías, que ahorita está muy de moda todo lo relacionado con frecuencias, básicamente a través de control remoto, de un control remoto, ¿ok? Todos esos aparatos, la pregunta concreta es, ¿tienen vida? La respuesta es no. Entonces, mientras la cosa, sistema que yo quiera representar esté muerta, digamos, no tenga vida, entonces las matemáticas sí la arman, que a veces se complican y lo que sea, pero sí la hacen. Llegan a ecuaciones dinámicas que se parecen bastante bien al sistema físico. El problema súper fundamental y serio está cuando las cosas, sistema que yo quiero estudiar, tiene vida. Por ejemplo, lo que está de moda ahora, en las cuestiones ecológicas, los biodigestores, ¿sí? ¿Qué hay ahí? Ahí hay bacterias, ¿de acuerdo? Sale el agua, aguas negras, ¿ok? Entonces esas aguas negras las limpian. ¿Por qué les dicen aguas negras? Porque tienen materia orgánica. La materia orgánica tiene vida, ¿sí? Básicamente los biodigestores tienen bacterias. Y ahí fue donde yo aprendí esto, eso me lo dio la experiencia en el Instituto de Ingeniería. En el Instituto de Ingeniería teníamos un sistema, sacábamos un modelo, todo difícil, complicado, lo que sea, y iban saliendo y el modelo se parecía bastante bien al sistema. Hasta que llegó la cuestión ecológica, entonces llegó el estudio mucho más fuerte de los biodigestores, ¿sí? Y cuando llegaron los biodigestores, empezaron a poner unos modelos matemáticos súper complicados. Dice, bueno, si es tal bacteria, es esto, y si es la otra, es tal otro, y solamente en tales y tales condiciones funciona este y nada más en un cierto rango pequeño, y un lío tremendo, y dije, ay, qué cosa complicada, hasta que ya entendí, dije, ya sé lo que pasa. Cuando el sistema, porque tú estás estudiando señales y sistemas, cuando el sistema tiene vida, la matemática se atora. Y en pocas palabras, por eso no vemos en medicina, no vemos matemáticas. ¿Por qué? Pues porque estudias al cuerpo humano que tiene vida, entonces la matemática pues no le llega. En pocas palabras, las matemáticas sí sirven para las cosas sin vida. ¿Okay? Cuando la cosa tiene vida, ¡bam!, se me complica. Para que lo entiendas en términos generales. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes agarren cualquier aparato que tengan que estudiar y el sistema y le ponen señales y lo que sea, todo está muy bien. Nada más que analícenlo. Si ese sistema tiene vida de bacterias, de lo que sea, aguas. Dicen, ay, las matemáticas me van a sentar. O bien se me van a complicar mucho. Eso es así que algo inmediato que ustedes deben siempre tener en la cabeza, muy en lo general. ¿Ok? Entonces aquí llegamos a una conclusión bien fea, de que actualmente en otras materias, en otros grupos, ustedes están acostumbrados a que les digan que la tecnología lleva un avance extraordinario, perfecto, maravilloso, etcétera, y que ya no tardamos en hacer cosas inteligentes. ¿Sí? Entonces, bueno, pues yo les quiero decir que eso es demasiado soberbio, demasiado exagerado, porque yo diría que antes de que tratemos de que uno de nuestros sistemas que hagamos fuera inteligente, yo me conformaría humildemente con que le demos vida, ¿no? Aunque sea menso, pero que le demos vida, ¿ok?
Entonces ustedes pueden a pensar, ¿seremos capaces de algún sistema de nosotros hacerlo inteligente? La costumbre de día a día dice, sí, sí, ya mero. Yo me pregunto, pues no, ¿cuál ya mero? Yo me conformaría primero por darle vida a ese sistema. Y ya que le logre dar vida, entonces ya que le dé inteligencia, ¿no? Pero digo esto porque la cuestión de la vida como que sí le llega un poco más fuerte. Dicen, no, está canijo que le des vida. Yo digo, no está canijo, está imposible. Entonces, si es imposible que le des vida, ahora quieres darle vida y además hacerlo inteligente. O sea, ¿qué es eso? Bueno, ok. Entonces solamente ubico las cosas en su justa dimensión, ¿sí? Volvemos a nuestro asunto de nuestras ecuaciones. Entonces, quiero decirles que hay esta técnica que se llama obtener una ecuación dinámica, es la más sencilla y siempre se obtiene un sistema lineal invariante en el tiempo. Pero en la realidad, casi nada se puede ver como lineal. Todo se puede representar más o menos más cercano a la verdad como no lineal, ¿sí? Y todos los sistemas son variantes en el tiempo. Pensemos en nosotros. Nosotros somos un sistema mucho más complicado que la respiración, porque no solamente es la respiración, es el corazón, la vida, los órganos, todo es una cosa increíblemente perfecta. Nosotros somos increíblemente perfectos, ¿no? Entonces ustedes pueden empezar, y yo puedo sacar una función de transferencia de una persona, pues ni de chiste, no nos llega a la matemática, ¿ok? Entonces, bueno, existen otras técnicas que son, quiero ver yo nada más, quiero mencionar varias más, y quiero ver una más, nada más, que sí da un poquito más de fuerza a las ecuaciones que representan un sistema, ¿sí? Y estas las voy a poner aquí. Entonces, técnicas para matemáticas para sacarle las ecuaciones al sistema, ¿sí? Uno es la ecuación dinámica. Ah, maestro, se le apagó su cámara. Oh, qué lata. ¿Se acaba de apagar? Sí, profe, no tiene mucho. Bueno, entonces, ¿dónde está el problema? En la T de tecnología. Entonces, a ver, vamos a arreglarla. Y bueno, pues un poquito de paciencia. Ya saben, no se me desconecten. Voy a tratar de revivirla sin tener que desconectarlos a ustedes. Pero el problema es que yo estoy viendo aquí en mi configuración de que ya no tengo la opción de la cámara externa. Quiere decir que ya se desconfiguró, ¿ok? Entonces, pues vamos a batallarle un poquito. Entonces, un segundito, por favor, no se me vayan y gracias por avisarme.